poco de cine viene bien, ¿no? Ayer dijimos que de trabajar más por regiones, trabajar más en forma más abarcativa, de trabajar junto con nuestros países vecinos, con nuestros hermanos, que trabajemos más en unidad. Por ejemplo, ahí Celestino, al estar trabajando en Bolivia, necesita una cobertura legal, así que me preguntó si conocía a alguien y hablé con Francisco Rodríguez, que Antonio, vos lo conociste, ¿no? No sé, pero Jorge sí. Pancho, más conocido, discípulo de Julio César Ruibal, pastor en La Paz, y él viajó allá para estar con ellos y ver qué hacer, cómo darle la cobertura legal para poder trabajar en Bolivia, y ahí estuvo predicando también en La Quiaca. O sea, tenemos que ir trabajando en forma más estrecha en las regiones. Las fronteras son políticas, estamos por encima de las fronteras. Ojalá se levanten muchas congregaciones de bolivianos en Argentina, y las hay, ya hay algunas, que se levanten muchas congregaciones de bolivianos y que vuelvan a su tierra y lleven el mensaje, o que vengan acá y traigan el mensaje. Ya Gustavo está trabajando con la congregación de paraguayos, ¿no? Gustavo Felice, y tendrían que venir de allá de Paraguay para hablarles en guaraní. Y se sienten más a gusto el paraguayo cuando le hablan en su propia lengua. Les es más fácil a muchos de ellos hablar el guaraní que hablar el español. Jerry de Santiago siempre nos pide que estemos más juntos, y hemos tenido encuentros en Mendoza con los de Santiago, pastores de Santiago, pero fueron encuentros esporádicos, pero tenemos que avanzar más. En ese sentido tenemos que ir trabajando más. Ojalá podamos trabajar más en la frontera con Brasil, en toda esa región fronteriza, lo mismo que con Uruguay. Ver la forma de cómo acercarnos, cómo trabajar más juntos. Al usar la palabra invadir, es invadir con el Evangelio, invadir con la palabra, juntos, ¿cierto? Podamos invadir todas esas regiones, ir a todos esos lugares, pero ampliar el pensamiento y trabajar en forma más amplia. Al hablar de regiones, que vayamos más allá de las fronteras, y esas regiones que sean ganadas para Cristo. Ayer dijimos que en la iglesia de Antioquía invirtió el 40% de su liderazgo en la evangelización, en la extensión del reino. La iglesia en Antioquía surgió por la evangelización de los esparcidos por causa de la persecución, por causa de la muerte de Esteban. Y ahí está, ahí no está, ¿está? Ahí está. Toda esa región donde fueron, ahí está Chipre, Cirene, Antioquía, porque dice en Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia es el resultado, es el producto de la evangelización. Sin evangelización no hay iglesia. La iglesia es el producto de la evangelización. Amén. Sin evangelización no hay iglesia. La iglesia es la locomotora. Sin locomotora no hay tren. Una locomotora puede ir solo, puede ir sola. Un vagón no. La evangelización es la locomotora, es lo que va adelante, es lo que empuja, es lo que lleva a todos los demás. Pero sin locomotora no hay tren. La iglesia es el resultado de la evangelización. Antioquía era la tercera ciudad del mundo en importancia, después de Roma y Alejandría. Antioquía llegó a tener 300.000 habitantes. Éfeso llegó a tener 200.000 habitantes y en Éfeso se convirtió, según el compendio manual de la Biblia, el 20% de su población. O sea, que se convirtieron alrededor de 40.000 personas en Éfeso. Pero Antioquía era una ciudad muy grande, muy cosmopolita, con griegos, judíos, sirios, romanos, diferentes culturas, diferentes crianzas, diferentes formas de interpretar, diferentes criterios para analizar una situación, pero unidos por la obra del Espíritu Santo. A uno le decían el negro, seguro que no era rubio de ojos celestes, ¿no? Era Simón. Algunos dicen que Simón era el que fue obligado a llevar la cruz. Así cuentan algunos. Bernabé era judío, era de Chipre. Lucio procedía de Cirene, el norte de África. Manaén se codiaba con la alta alcurnia, se crió con Herodes, así que estaba dentro de ese nivel, pero todos unidos por la obra de Cristo. Unidos por la obra de Cristo. Y por eso pudieron escuchar al Espíritu Santo cuando les habló, porque había unidad entre ellos. Es difícil escuchar al Espíritu Santo cuando no hay unidad. Necesitamos escuchar otra vez a Jorge hablando de la unidad entre los pastores del presbiterio local. Aquellos rasgos de carácter que tiene que haber para que pueda haber unidad entre los pastores. Una congregación madura, unida y con un sentido de misión. Antioquía es el modelo de iglesia misionera. Salieron a evangelizar hasta lo último de la tierra y salieron por una palabra del Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿A qué obra? ¿Cuál es el llamado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el llamado? Hechos 13:47 o 46. Ahí él dice la obra y el llamado. Porque así nos ha mandato y llamamiento es lo mismo. Te mando a que hagas tal cosa. Le dio un mandato. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de la gente, de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí estaban Pablo y Bernabé,
y le están diciendo a los judíos que rechazaban la palabra. Y le está diciendo cuál era el llamado y cuál era el mandato del Señor, de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Nosotros recibimos una palabra. Es un mandato. Formar una comunidad de discípulos en cada localidad. Es un mandato. ¿O es un lindo lema? ¿Quién se lo quiere llevar el cartel? Es un cartel nomás. Me acuerdo cuando terminó el retiro en Ámsterdam, sacaban todo y sacaban todos los carteles, todo lo que habían puesto, todo, a la basura, todo. Y iban a arrancar un mapa enorme de todo el mundo. Y yo le dije, démelo, sí, lléveselo. Total, terminó el retiro, terminó todo, se acabó todo. El próximo llevará otro nombre, otros carteles, otros mapas. Se terminó el retiro y se terminó todo. Y yo tengo en mi oficina el mapa enorme de todo el mundo. Se salvó del incendio, porque se iba el incendio y me lo llevé. ¿Es un lindo lema o es un mandato? Debemos darle la seriedad que tiene. Fuimos llamados para formar una comunidad de discípulos en cada localidad. Amén. Y tenemos que tomarlo con esa seriedad, darle la seriedad que corresponde y no que sea una carpeta más. ¿Dónde la pone la carpeta? Tiene estante, tiene biblioteca, tiene archivo, tiene un galpón en el fondo de casa. ¿A dónde va la carpeta? A la pila de carpetas. Mira que tenemos carpetas. Tenemos carpetas. Y esto no es una carpeta. Amén. Esto no es una carpeta. Esto se graba acá. Se graba acá, en nuestro corazón, una comunidad de discípulos. Vamos a darle la seriedad que corresponde. Tiene que ser motivo de oración. En primer lugar, tenemos que tomarlo con seriedad. Tiene que ser motivo de oración. Todos tenemos que en nuestras oraciones diarias orar por esto. Señor, tú nos has hablado. Nos vienes hablando desde hace unos cuantos años. Tuvimos problemas, interrupciones, dificultades, pero acá estamos, Señor. Cuenta con nosotros porque queremos. Esto vino de ti, Señor. Esto vino de ti. Hoy lo entendemos con más claridad. Por eso tiene que ser motivo de oración. En tercer lugar, tiene que ser motivo de conversación en los presbiterios. Cuando nos juntamos, los presbíteros, cuando nos juntamos con los obreros, tiene que ser motivo de conversación. Tenemos que hablar poco o mucho, volver a hablar del mismo tema, porque se ha metido ya en nosotros, de que queremos abrir una comunidad de discípulos en cada lugar. ¿Amén? La gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Cómo? La gran pregunta es esa. Todo esto está bien, que tiene que entrar en el corazón, tiene que entrar en la mente, lo tenemos que llevar adelante, tenemos que conversar entre nosotros. Fantástico. Señor, ¿cómo? Samuel Sorensen, el que comenzó el movimiento cristiano y misionero, participó del mover del espíritu en City Bell, la década del 50, ¿no, Güense? La década del 50. Ese mover del espíritu que hubo en City Bell, donde hubo aparición de ángeles, donde hubo palabra, donde
hubo manifestaciones espectaculares en ese lugar. También después se deterioró un poco porque hubo mezclas de cosas, pero hubo cosas muy genuinas, palabras que luego con el correr de los años se cumplieron, como el río de sangre que iba a correr por Argentina, el cambio de la Constitución y otras cosas que hubo en ese mover, luego tuvieron cumplimiento. Y él participó de allí, y fue muy tocado por esa visitación del Espíritu. Estando en Mar del Plata, él oró durante 3 años por Mar del Plata. Oró fervientemente por la ciudad, hasta que tuvo una visión. En la visión vio a la ciudad de Mar del Plata con muchas lucecitas, así como eran los bares en la década del 40, del 50, en cada esquina había un bar, herencia de España. En España hay uno en cada esquina y otro en el medio de la cuadra. Pero acá en cada esquina había un bar, en la esquina de mi casa había un bar como correspondía para aquella época. Y Samuel vio esto, vio la ciudad de Mar del Plata llena de lugares, de centros donde se iba a predicar la palabra. Y conforme la visión comenzó a trabajar. Y consiguieron un lugar en la avenida Colón, y trabajaron en la avenida Colón, y predicaron el Evangelio, y siguieron trabajando fervientemente en esa localidad, y con ese trabajo de alquilar un lugar, de abrir las casas, y abrieron las casas para evangelización. Cada casa era un lugar de evangelización, y en las casas se iban abriendo para eso, para extender el reino del Señor. Luego hicieron una campaña con Mori Cerulo, un predicador muy famoso de aquel tiempo, y después otra campaña con Hugo Contreras, que también participaba del movimiento, y muchísima gente de la ciudad comenzó a escuchar el Evangelio. Más recientemente fue con Carlos Anacondia. Cuando tuvo la visión, había pocos lugares de reunión en Mar del Plata, pero de ahí en más, al trabajar conforme la visión, comenzaron a crecer los lugares de evangelización. Hoy Mar del Plata es una ciudad con muchísimos lugares donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, Dios nos visitó con su Espíritu años atrás. Amén. Una visitación muy especial. Nos dio mucha luz, nos dio visión de lo que había que hacer. Y hemos trabajado conforme esa visión. Hombres que se han comportado fielmente, y hoy hay hogares estables, familias estables, porque se trabajó conforme a aquella visión. Muchos hijos se salvaron por esa visión a la cual se fue fiel en aquel momento, y hoy forman familias estables, y ya está en la próxima generación. ¿Por qué? Por esa visitación que hubo del Señor, y por la fidelidad de tantos hermanos, de tantos pastores, obreros y hermanos que fueron fieles a esa visitación del Señor. Los jóvenes comenzaron a estudiar, hoy hay muchos universitarios, hoy hay muchos que ganan mejor dinero, hoy hay muchas casas donde están abiertas para comunión, para edificación y para evangelización. Y gracias a Dios por tantos pastores fieles. Amén. Santos varones de Dios. Aleluya. Ha sido un privilegio, una honra, haber tocado a tantos santos. Amén. Haber estado con hombres íntegros. Yo estuve presente en la confesión de un pastor, de un predicador de multitudes, con una estructura enorme, él, su esposa, muy conocidos,
muy renombrado, con muchos programas. Y ahí confesaron los dos de que mientras habían estado haciendo todo este trabajo y todo el servicio, entre ellos se llevaban re mal. Llegaron a vivir separados, no se toleraban. Y lo confesó públicamente. Ellos se arrepintieron de todos esos años. Queridos, demos gracias a Dios por haber tenido hombres santos. Amén. Íntegros, que confiesan cualquier situación, que si tienen problemas familiares, enseguida buscan ayuda. Ya no puedo con esto, no sé qué hacer, acá estoy, con gran disposición a dejar lo que sea, porque lo primero no es el ministerio, el primero es la integridad delante de Dios. Amén. Dios es el que ve las cosas. Y agradecemos a Dios por estos años con esa visitación. Esa visión de Dios, podemos decir, se cumplió. Y tiene que seguir, por supuesto, pero se ha cumplido. Quizá nuestra parte más débil ha sido la extensión, la evangelización. Pero hoy tenemos una visión. Así como tuvimos una visión 50 años atrás, así como Sorensen Samuel tuvo una visión sobre Mar del Plata y conforme a la visión trabajó, nosotros también hemos recibido una visión para trabajar conforme a la visión que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Y cuál es la visión? Una comunidad de discípulos en cada localidad. Hermanos, nosotros, los obreros y todos los hermanos, tenemos solo 2 trabajos que hacer. Pero tenemos que hacer los dos trabajos. Uno es evangelizar para que la gente se convierta. El segundo, edificarnos a los convertidos. No hay otra cosa. No hay. Todo lo otro que se hace es para una de estas 2 cosas. Y si no, es pura cháchara. Pero estos son los 2 trabajos que el Señor nos encomendó. Evangelizar, llevarles el reino. Y luego a estos que se convierten, bautizarlos y enseñarles. Son los 2 trabajos que tenemos que hacer. Pero, a menos que nosotros nos pongamos al frente de la evangelización, no habrá crecimiento por conversión. Puede haber crecimiento por gente que viene de otra congregación, pero eso no es crecimiento de la iglesia, eso es crecimiento de la congregación. Pero no es la iglesia la que crece. Bienvenido, viene alguien, está bien, pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que la iglesia sea la que crezca. Tenemos jóvenes y tenemos matrimonios jóvenes preparados, muchos de ellos ganan bien, pero encuentro que muchos no están conformes. ¿Por qué? Porque necesitan un desafío. Y la visión produce desafío. La visión es lo que produce desafío. Años atrás fuimos desafiados por una visión y nos embarcamos en esa visión que el Señor nos dio. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, tenían una pyme. Una pyme de pesca, porque tenían jornaleros, así que era una pyme importante. La de Pedro y Andrés no, porque eran ellos solos, era una empresa familiar, pero la de Zebedeo ya era una pyme. Y en esta pyme se ve que les iba bien porque contrataban jornaleros, iban a la plaza, o ahí el caso de ellos seguramente estaban en la plaza, así que contrataban jornaleros para trabajar. Y pasa Jesús y los desafió. Y dejaron la pyme por el desafío. Fueron desafiados. Tú un día
fuiste desafiado. Amén. Y dijiste sí a ese desafío. Muchos de nuestros jóvenes son buenos, hacen la obra, trabajan, pero no han tenido un desafío. Jesús lo vio a Pedro y le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Y Pedro acusó recibo. Fue desafiado y salió. Cuando hacían la marcha a favor del aborto, en la televisión estaban entrevistando a algunos y entrevistaron a 2 chicas, muy jovencitas, se las veía. Después dijeron que tenían 16 años. Y le preguntaban por qué y algunas otras preguntas. Pero el periodista quería saber si pertenecían a alguna organización. Y al final logró sacarle, sí, pertenecemos a la organización Evita. ¿Y por qué? Tienen 16 años, fueron desafiadas. Fueron desafiadas y se metieron por el desafío. Una de nuestras chicas de la congregación, es cierto que su hogar es un desastre, pero fue a la facultad y ahí una chica comunista la convirtió al comunismo. Y los que pudieron hablar con ella, ¿qué encontraron? Un desafío. Ella encontró un desafío y se enganchó y se metió. Y ahí está, en todas las marchas y y ahí está. Eso pasó conmigo y eso pasó con muchos de los que estamos aquí. Un día nos enfrentamos con Jesús y fuimos desafiados. Amén. Y eso es lo que necesitan muchos de nuestros jóvenes. La mayoría de los que estamos aquí nos hemos convertido jóvenes, aunque somos todos jóvenes, pero nos hemos convertido jóvenes. ¿Cuántos se convirtieron antes de los 30? ¿Y cuántos se convirtieron después de los 30? 1, 2, 3. 3 se convirtieron después de los 30 o 4. El resto, Iván se cansó de ir a la cancha de bocha a evangelizar a viejos jubilados y dijo: me voy a los jóvenes. Y tenía razón. El viejo ya no quiere desafío, quiere tranquilidad. El joven quiere desafío. Los pastores tenemos que comenzar a invertir más tiempo en salir a evangelización. Tenemos que ponernos al frente de la evangelización. Amén. Tenemos que modificar el orden de prioridad en los grupos de hogar. Hoy es comunión, edificación, evangelización. Tendría que ser evangelización, comunión, edificación. O podemos moverlo, pero hemos siempre guardado ese orden y parecería que, en tercer lugar, si se puede, evangelizamos. Comencemos a modificar y que evangelización pase a ser algo prioritario. Tenemos que poner a la iglesia de Antioquía como ejemplo, que llegó a invertir el 40% de sus obreros en la extensión. Tenemos que pedir a Dios visiones, sueños, palabras sobre algún lugar o trabajo que debemos nosotros realizar y apropiarnos de desafíos para evangelizar, para avanzar en la obra de Dios. No vamos a cambiar el contenido. El contenido es el mismo, pero hay que cambiar las formas, hay que cambiar las maneras de presentarlo.
Hay que cambiar el envoltorio. Yo puedo darte la verdad así, cruda, y es la verdad. Y te doy la verdad cruda. Y así podemos presentar. Esta es la verdad cruda. O podemos envolverlo con un lindo papel y atarle, hacerle un moño y podemos presentar la verdad un poquito mejor. O podemos tomar un papel celofán grande, colorido, que haga mucho ruido cuando uno lo pone, poner la verdad ahí adentro, y le pone un moño, fíjese qué moño, y bien vaporoso así, y después lo perfumamos y presentamos. Es la misma verdad, pero lo estamos presentando de una manera que llega a la gente. Vuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal. O sea, presentar el Evangelio de tal manera que llegue a las personas. Y antes de irnos, os digo, pongámonos de acuerdo con el Espíritu Santo para cumplir esta gran tarea. Amén. Oramos. Señor, necesitamos ser desafiados. Nuestros hermanos, nuestros obreros, nuestros jóvenes, Señor, necesitan ser desafiados. Señor, nuestros hermanos en la fe lo necesitan. Muchos están muy tranquilos porque no ven un desafío por delante. Pero danos la gracia, Señor, para que podamos comunicar este desafío, para que puedan ver, Señor, todo esto. Perdónanos por cuidar a algunos discípulos que ya están bien arraigados en ti y los cuidamos como si fueran arbolitos raquíticos. Perdónanos, Señor. Queremos impulsarles más a la obra, llevarlos con nosotros, que salgan, Señor, pero impulsarlos más a la tarea. Todos los que hoy estamos aquí fuimos desafiados por ti y tu buena mano nos acompañó durante todos estos años. No nos desamparaste, Señor. Como personas, como congregación, como movimiento, necesitamos ser desafiados otra vez por ti. Y te agradecemos, Señor, por este desafío que tenemos aquí delante, una comunidad de discípulos en cada localidad del país. Amén, Señor. Amén. Amén.